Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidas a este panel de conversación denominado Voces que lideran el cambio, la colaboración como factor clave en el éxito de las empresas lideradas por mujeres. Actividad que desarrollamos en el marco del programa Conectadas, Empoderando Emprendedoras Tecnológicas, el cual ejecutamos desde la Universidad de Concepción a través de Incubudec y que es apoyado también por Corf. Mi nombre es Fernanda Díaz de Arcaya, soy la coordinadora del programa y les doy la más cordial bienvenida a todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy. Me gustaría primero partir presentando a las 4 panelistas que nos van a acompañar en esta sesión, partiendo por la doctora Alejandra Brito, docente e investigadora de la Universidad de Concepción y también directora del proyecto INES de Género. También a Tami Pustilnik, abogada, magíster en Derecho con especialización en Derechos Humanos de la Universidad de Tel Aviv, magíster también en Estudios Legales Internacionales de la Universidad de Nueva York y cofundadora de Descentralizadas y además ex convencional constituyente. Saludo también a Caterina Kuchel, PhD y Master of Science en Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, mentora y también investigadora. Y finalmente también a Paula Cifuentes, periodista y magíster en Doctrina Social de la Universidad San Sebastián, consultora en Género y Sostenibilidad y actual CEO de Empoderadas. Las saludo muy cordialmente a todos y también les voy a dar un espacio a cada una también para que se presente. Partimos con Alejandra. Alejandra, bienvenida. Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación y por estar en este panel y poder conversar con estas mujeres aquí tan poderosas, ¿no? Todas. Eso, muchas gracias. Gracias, Alejandra. Tami, continuamos contigo. No, voy a reiterar también los agradecimientos. Muchas gracias por la invitación y la verdad es que feliz de poder reflexionar y conversar con ustedes sobre los desafíos que trae para las mujeres el mundo del emprendimiento. Así que muy contenta de estar acá. Muchas gracias, Tami. Katy. Gracias, Fernanda, por la invitación y un gran saludo a todas las panelistas y a nuestra audiencia que seguro que quieren saber un poco más cómo también desde la ciencia, de la universidad, desde el mundo político, ¿cierto? Podemos aportar a una mirada extra de nuestras queridas emprendedoras. Gracias, gracias. Gracias, Katy. Y Paula. Bueno, un saludo a todas y a todas las personas que están conectadas, a ustedes por la invitación y esperamos también ir develando el misterio, ¿cierto?, de por qué nuestro rol es importante y cómo también desde el aporte que hacemos desde la comunicación podemos ir reduciendo brechas y generando también lazos y conexiones entre todas. Muchas gracias, Paula. Bueno, y para comenzar me gustaría darle un poco una introducción de este panel. Desde que nos pusimos a crear este programa Conectadas, Empoderando Emprendedoras Tecnológicas, pensamos como primero que todo en la importancia que tiene la colaboración en el emprendimiento femenino, ¿cierto? Y lo hicimos también con la convicción de poder impactar al ecosistema del emprendimiento tanto en la región de Ñuble como también en Biobío, de manera que podamos buscar estas instancias y estos espacios para las mujeres innovadoras y entregar también las competencias que ellas necesitan y herramientas también para que ellos puedan llevar sus ideas al siguiente nivel. Invitamos también a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este panel de conversación a que puedan integrarse a la conversación dejando sus preguntas a través del chat y también al final vamos a dejar un espacio para ir respondiendo todos esos comentarios y preguntas que ustedes puedan tener. ¿Ya? Bueno, vamos a partir entonces este panel de conversación con algunas preguntas abiertas para que nuestras panelistas puedan ir contestando. Y cierto que nosotros hablamos en este programa Conectadas de que hay que superar ciertas brechas y desafíos que existen en el emprendimiento femenino, ¿cierto? Pero de acuerdo a ustedes que tienen experiencia, ¿cierto?, en este ámbito, ¿cuáles creen ustedes que son algunos de los desafíos más comunes que enfrentan las mujeres al momento de emprender? ¿Y qué consejos también les darían a estas mujeres para poder enfrentarlos? ¿Ya? ¿Hay alguna que quiera partir contestando una pregunta abierta? ¿Katy? Sí, muchas gracias, Fernanda. Bueno, desde mi punto de vista, creo que siempre he estado investigando a la mujer en el trabajo y después la mujer emprendedora, y ha sido una pregunta sumamente importante, ¿no? ¿Qué desafíos se encuentra? Em, y es que, y primero que todo quiero decir, no es que no hayan emprendedoras o que las emprendedoras son pocas, que era como el discurso que había hace unos 10 años, ¿no? Que son pocas emprendedoras, que hay que mejorar ese número, que hay que hacer que participen. Ahora el discurso está más como que participen más en STEM, ¿cierto? Que es el área de donde está la innovación y donde hay innovación a mayor margen, ¿cierto? Yo soy de las que creen que los desafíos principales
no está en la plata, no está en las redes, está en la autoeficacia. ¿Y qué es la autoeficacia? Bueno, es un término un poco académico para decir tener como creerse el cuento, ¿ya? Saber que uno es capaz de hacerlo, y eso es un músculo, y eso se entrena, y a veces somos un poco más dejadas, porque como asumimos que la sociedad tiene puesto otro rol para nosotras, y ahí es donde está un poco la paradoja, ¿no? Hasta qué punto podemos romper ese rol impuesto por la sociedad, pero al final, ¿quién es la sociedad? Una misma se puede imponer ese rol. Y no quiero con esto decir em, que no es una cosa estructural o sistémica, creo de todas maneras que sí, pero la solución tampoco va a ser estructural o sistémica. Uno tiene que ponerle ese empeño, ¿ah? Esas ganas, y se puede, y se encuentra la forma. Por eso hay tantas emprendedoras, y hay muchas emprendedoras exitosas, muchas saliendo de Chile, de regiones también, no solo el gran número de emprendedoras por necesidad que tenemos en Latinoamérica. Eso es lo que quería como comentar, ¿no? Que no es plata, no es que sean mamás que les falte el tiempo, porque si no, no existiría el concepto de mompreneur también, ¿ya? Así que por ahí quería dejar como luces desde el punto de vista científico. Perfecto, muchas gracias, Katy. ¿Alguien más que quiera complementar a lo que comentaba Katy de cuáles son estas brechas o desafíos con los que cuentan las mujeres en este caso para poder emprender acá a nivel nacional? También. Sí, gracias. En la misma línea un poco que decía Katy, voy a aprovechar el tiro, voy a tomar la confianza del tiro, vamos a decirle Katy. Yo creo que efectivamente ha ido evolucionando, ¿cierto? ¿Cuáles son los desafíos o las brechas problemáticas que tienen las mujeres al momento de emprender? Lo hemos visto durante los últimos 20 años que la razón principal por las cuales las mujeres han emprendido ha sido por temas de necesidad más que por oportunidad. Y eso también ha sido algo que ha ido cambiando, no al 100%, todavía es mucho mayor el porcentaje de mujeres que lo hacen por necesidad versus los hombres que lo hacen por necesidad, pero eso ha ido cambiando en cuanto a las áreas en las cuales se realizan se ejecutan estos emprendimientos, ¿cierto? Principalmente encontramos un área mucho más desde artesanías, de temas relacionados con comida, ¿cierto? Y eso también, como decía Katy, como el desafío que ha cambiado a abocarse más a temáticas de STEM, que idealmente para dónde está el desafío. Pero yo sí, y tal vez ahí no sé si, no concuerdo al 100% con Katy, creo que todavía el mayor desafío problemática que tenemos respecto de las mujeres cuando hablamos de participación laboral, ya sea de forma independiente en el emprendimiento, de forma dependiente, es como los roles, como bien decía Katy, sociales y culturales se imponen respecto de nosotras las mujeres. Y por lo tanto, el gran desafío que uno tiene es cómo uno trabaja con las mujeres emprendedoras para que no sea tema, ¿cierto? O cómo en el fondo puedes facilitar o darles herramientas para que el rol que sigan ejerciendo, muchas de ellas son jefas de hogar, madres solteras, y por lo tanto, cómo poder seguir adelante con un emprendimiento, seguir insertarse y permanecer en el mundo laboral remunerado, al mismo tiempo ejerciendo los roles que son de cuidado, porque todavía tenemos este desequilibrio, ¿cierto?, de lo que es la corresponsabilidad en el hogar. Entonces, yo te diría que por ahí también hay un desafío muy grande en lo que es cuando tienes a una mujer emprendedora y que tiene que llevar adelante un negocio. Claro, gracias Tami, muchas gracias por tu aporte. Y muy relacionado también con estos diferentes roles que tienen las mujeres en el emprendimiento, el tema de la colaboración es algo súper relevante porque de esa manera es donde podemos impulsar, ¿cierto?, el emprendimiento femenino. Y ahí también surge la pregunta de cuál es este rol o cuál es la función que desempeña la colaboración finalmente y el trabajo en red. Sabemos que las mujeres también, y el trabajo en red entre mujeres es algo súper importante. ¿Cuál es el rol que la colaboración y el trabajo en red desempeña? Y cómo también hace que esto fortalezca el emprendimiento femenino. Dejo ahí la pregunta abierta ahí para quien quiera responder también. Parto un poco, tomo lo que tú mencionabas en relación a las redes y colaboración para pensar que es cierto que el trabajo de emprendimiento de mujeres o de hombres
está asociado a poner ¿no? en circulación capacidades, ¿cierto? Ganas, pero también yo coincido con Tami que en el caso de las mujeres lo fundamental ha sido siempre la necesidad, ¿no? Y eso cuando uno lo analiza desde una perspectiva histórica, te das cuenta cómo finalmente la capacidad para ir generando alternativas para la sobrevivencia, ¿no? Se ha dado a lo largo de toda la historia. Yo creo que aquí este es un elemento que me parece interesante porque a veces se cree que los fenómenos son siempre nuevos, ¿no? Entonces, como que el emprendimiento es nuevo de las últimas décadas, pero en realidad los emprendimientos femeninos son constantes a lo largo de la historia, ¿no? Sin ese nombre, con o sin esa valoración, finalmente las mujeres fueron creando mecanismos para la sobrevivencia de sus núcleos familiares desde tempranamente. Entonces, frente a eso, la respuesta que las mujeres han ido dando es generar espacios siempre en red, que también es un concepto nuevo, pero también es una experiencia histórica de las mujeres, ¿no? Las mujeres, históricamente, tú te das cuenta que han ido generando esos espacios de colaboración, porque claro, son espacios de colaboración a partir del cual ellas van fortaleciendo sus propias capacidades y van apoyándose además en cuestiones centrales que son o que están vinculadas a cómo resuelven por una parte, el generar actividades económicas que permitan el sobrevivir, digamos que el mantenimiento, voy a decirlo así, ¿no? De las familias, pero a su vez también cumplir con el cuidado de las familias. Yo creo que el tema de los cuidados es una cuestión que no puede ser considerada simplemente un estereotipo o un rol. Yo creo que aquí hay una cuestión que es fundamental a discutir. Las labores de cuidado o el trabajo de cuidado debemos superar incluso entre nosotras mismas, las mujeres, esta concepción de que es un estereotipo femenino para avanzar hacia una concepción de las labores de cuidado como un trabajo fundamental para el desarrollo económico de los países y de las sociedades. Y desde esa perspectiva, ¿cierto? También las redes de colaboración no solo van creadas por mujeres, no solo van en función de cómo me articulo con otras para avanzar en los proyectos de emprendimiento, sino que también cómo articulo con otras para efectivamente resolver tanto las labores de cuidado como las labores económicas. Entonces, las redes de mujeres también han sido una constante, ya sé, aunque no hayan sido formales como ya, pero sí es una constante del trabajo que han desarrollado las mujeres. Sí, exacto, Alejandra. Y de hecho, eso es lo que hemos visto mucho también en el programa Conectadas, que el tema de la colaboración y cómo pueden ir creando redes es algo que también las impulsa a ellas mismas para tomar este valor, ¿cierto? De poder emprender, de poder generar estos emprendimientos, porque, claro, de repente muchas mujeres se sienten solas, sienten que llevando sola un emprendimiento es muy difícil, y el hecho de colaborar, y aún más si colaboran con otras mujeres, es algo súper importante que nosotros hemos visto en el programa, que también, como les decía, es un impulso y una motivación para poder seguir con sus emprendimientos. Ahora también en términos de igualdad de género, ¿cómo creen que el emprendimiento femenino puede contribuir a esta igualdad de género? Y también, bueno, considerándolo en el ámbito empresarial y en la sociedad en general, ¿de qué manera el emprendimiento, en este caso, aporta a generar una igualdad de género en nuestro país? Bueno, y creo que lo primero que comentaban, ¿cierto?, las anteriores panelistas es con respecto, yo creo que a lo que subyace de pasar de un emprendimiento informal a un emprendimiento que no sea el día a día, que no sea como para ir como, que sea como esa gotita, sino que en realidad sea un emprendimiento que más que gotees, que de resultados que te permitan formalizarte, porque al salir de la informalidad a la formalidad, le estás diciendo adiós a la precariedad, poder tener también una pensión más digna en muchos casos, considerando también que día a día va aumentando el número de mujeres jefas de hogar en Chile, encontramos un porcentaje bastante importante en esa línea. Y también yo creo que en ese sentido también es ver, creo que generar estas colaboraciones y estas redes y pasar y ser también decidoras y también organizarnos también entre nosotras mismas, ya sea a través de asociaciones de emprendimiento, emprendedoras, que te permitan pasar de ser una emprendedora a ser una empresaria. Que ahí yo creo que hay un tema también importante.
porque también, así como también se entrena el día a día, no sé, para hacer alguna disciplina, también el emprendimiento es una disciplina que te implica varias cosas, que te implica estar inserta, saber en un principio cuando no tienes equipo en remuneración, saber de contabilidad, ver estar atento a las declaraciones, ver tus redes sociales, entonces tienes que saber de todo un poco. Y después todo, ¿cierto? A poco se va profesionalizando, va generando una expertise. Pero creo que ese es un desafío importante. Yo creo que eso está demostrado en otros países que aporta al crecimiento, aporta al PIB, y estamos también ante un escenario cada vez más que nos va desafiando, en donde muchas mujeres se están reconvirtiendo también y están buscando salir un poco del mundo laboral por el tema de los cuidados, ya sea de hijos e hijas u otras personas a su cargo. Y creo que el emprendimiento es un gran paso, pero hay que fomentarlo también, de salir esa informalidad a la formalidad. Exacto. Muchas gracias, Paula. Bueno, y hablamos también de los desafíos, ¿cierto? De todas las brechas que existen en el emprendimiento femenino, pero veamos también la parte buena y cuáles son las características femeninas en este caso que potencian en los emprendimientos y que generan finalmente que sean emprendimientos exitosos. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son esas características o esas cualidades que permiten que los emprendimientos femeninos sean exitosos? ¿Cuáles son los factores de éxito que ustedes consideran? Ahí, si me permite, Fernanda, voy a referenciarme a una investigación que hicimos nosotras hace un par de años atrás con chicas que, o sea, que habían sido beneficiadas de Startup Chile. ¿Ok? Al principio queríamos entrevistar a o sea, chilenas y después nos dimos cuenta que eran poquitas, así que nos ampliamos a América Latina. Para tratar de precisamente encontrar, bueno, qué era eso que las hacía exitosas. Y nosotros definimos éxito en ese momento. Hay distintas formas, obviamente, de definir éxito, ¿no? Lo puedes definir como bienestar, como balance, como cumplir tus metas personales, en fin, éxito financiero, económico. En nuestro caso fue éxito para la siguiente etapa, ser capaces de pasar por Startup Chile y levantar capital en la siguiente como ronda, por decirlo así. Bien, y encontramos que un 30% más o menos de las emprendedoras que pasaban por Startup Chile, latinoamericanas, levantaba capital de riesgo o de inversionistas ángeles. Y fuimos un poquito más allá y les preguntamos por qué. ¿Por qué creen ustedes que pudieron hacerlo? Y las que lo hacían decían, bueno, yo fui muy persistente, trabajé día a día, y bueno, al final en buen chileno se partieron el lomo, decían ellas. Y las que no lo consiguieron, que era un gran porcentaje, incluso algunas dejaron la actividad emprendedora y se volvieron a emplear. Ellas decían que no pudieron principalmente por el hecho de ser mujer, decían ellas. Y aquí es donde hay un poco y nosotros lo relacionamos a una teoría que se llama teoría de atribución, un poco para mostrar este gap también, cómo una atribuye, cómo es tan personal esto, da igual, o sea, quizá pudo haber sido otras razones, pero ellas lo atribuyen a el éxito, a la persistencia y el no éxito a ser mujer y que para ellas es mucho más difícil. Y eso lo quería comentar aquí porque me parece clave, ¿ya? Que cuán metidos están nosotros, y, o sea, yo soy, y acá quizás se puede a veces malentender, yo tengo un conflicto conmigo misma porque veo muchas razones por las cuales las mujeres pueden tener estos conflictos como principalmente impuestos por la sociedad, este rol, esta tarea de cuidado como una carga y por lo tanto un peso extra que las frena o las detiene. Y lo que consistentemente estamos viendo es que eso no es así. Entonces hay tantas paradojas que tenemos que resolver, no hay una respuesta única a las cosas. Y lo mismo con las atribuciones. Uno tiene que también quitarse ese peso estructural sistémico, y aquí es donde quiero empoderar un poco
a las mujeres y he hecho mi carrera académica para eso, para un poco salirme del discurso de pobrecitas, ¿ya? Bueno, y con eso quería un poco terminar, como diciendo, depende cómo se elige describir éxito. Generalmente el éxito es que describen las mujeres en emprendimiento, es una mezcla entre lograr metas familiares, personales y profesionales. Ahí dejo mi intervención. Muchas gracias, Katy. Tami, también. Sí, yo quería reflexionar un poco sobre eso, porque en cuanto a qué hace que un emprendimiento de mujeres sea exitoso, yo no creo que vaya relacionado por el hecho de ser mujer u hombre, ¿ya? Va relacionado con ciertas herramientas, ciertas habilidades, con también de repente contexto en el cual uno se desarrolla y se desenvuelve, que le permite ese éxito, ¿cierto? Particularmente, entonces, te podría decir las falencias principales que uno ve en los emprendimientos de las mujeres, y eso significaría entonces qué es lo que necesitan para finalmente los emprendimientos que tienen éxito. Lo decía un poco la Paula antes, la capacitación en todo lo que es gestión empresarial, la gestión empresarial de los emprendimientos de mujeres es una falencia que vemos bastante seguido, y por lo tanto, aquellos emprendimientos de mujeres que cuentan con buena gestión empresarial, por supuesto, encamina mucho más hacia el éxito. Y lo otro que también nosotros hemos notado una diferencia es cuando tú encuentras un emprendimiento y después efectivamente un negocio donde se cuenta con equipos multidisciplinarios. Y eso por eso te decía, da lo mismo finalmente si está liderado por mujeres o por hombres, pero es una de las cosas que vemos que hay falencias en el caso de los emprendimientos de las mujeres y por lo tanto sería algo... una buena recomendación respecto de aquellas mujeres que están en el rubro de emprender. Pero también me quería hacer cargo un poco de lo que comentaba Katy en cuanto a como las limitaciones o restricciones, ¿cierto?, estructurales. Por supuesto que cuando uno habla sobre ciertas restricciones o límites que impiden de competir de igual forma hombres y mujeres, en ningún caso eso nos hace ponernos en un papel de víctima, pero sí hace comprender y entender en el contexto en el cual nos desenvolvemos. Y creo que eso es súper importante visibilizarlo, porque finalmente, efectivamente, los números, estadísticas y cosas que uno entra a revisar los distintos estudios nos demuestran que, por ejemplo, las mujeres cuando quieren acceder a ciertos créditos o quieren pedir crédito principalmente en el banco, es más difícil por el solo hecho de ser mujer. Eso va relacionado también con que hay sueldos más bajos, ¿cierto? Hay otro tipo de cosas que finalmente significan que accedan a menores créditos. Pero es importante tenerlo en consideración. Lo mismo con las capacitaciones. Porque las mujeres eventualmente a veces pueden acceder menos a capacitaciones que los hombres, es por también los espacios de tiempo que dedican, ¿cierto?, a los labores de cuidado y que les impiden, por lo tanto, acceder a estas capacitaciones. Entonces, cuando uno habla de determinadas limitaciones o restricciones, que finalmente la pregunta que tú hacías antes, Fernanda, de qué significa para lograr la igualdad de género, bueno, precisamente que contemos con los mismos beneficios, los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y en la práctica, en los distintos ámbitos de la vida, vemos que eso todavía no es así. Y es importante visibilizarlo, tenerlo en consideración, no para hacernos las víctimas, ¿cierto? Y no para darnos por vencidas, pero sí para interiorizarlo y tenerlo en consideración al momento de saber cuáles son también los obstáculos que tenemos por el solo hecho de ser mujeres para desenvolvernos en los distintos ámbitos. Exacto. Tami, también tomándome un poco de lo que tú mencionabas, de que, claro, existen diferencias en términos de los roles entre los hombres y las mujeres que impiden que las mujeres tengan todo el tiempo disponible, ¿cierto?, para poder emprender. En concreto, ¿qué acciones creen ustedes que son efectivas a la hora de fomentar la participación equitativa de las mujeres? Y ahí también le doy la palabra a Paula, que quizás tenía un comentario de la pregunta anterior, pero también para que la tengan en mente. ¿Qué podemos hacer entonces para que la participación sea equitativa tanto para hombres y para mujeres? Paula. Yo también quería añadir un poco lo que decía Tami también, que yo creo que no hay, que realmente hay ese sesgo de decir ya ciertas características son para mujeres y para hombres en ciertos temas. Nosotros creemos que esto va un poco más allá, sino que va en cuanto a que muchas veces el emprender es duro, es durísimo. A nosotros nos pasó, por ejemplo, que cuando partimos, para nosotros era como un tema ya, por ejemplo, el tema empoderado era un tema más de comunicaciones y finalmente pasó a ver algo que se tenía que gestionar, etcétera. Nos tocó el estallido social, después nos tocó la pandemia,
y que pensamos que iba a durar, no sé, los 40 días, y al final nos encontramos con que era súper un tema que costaba. Pero yo creo que ahí también un tema que se ve a través de las redes sociales, de lo que uno lee, de lo que se va generando, hay temas que se pueden trabajar, que es como el tema de la perseverancia, la constancia, la administración del tiempo, y eso es súper importante, que ahí, por ejemplo, para nosotros ha sido clave la mentoría de otras mujeres que trabajan con el tema de la gestión de negocio o también la autoconfianza. Yo creo que esos son temas que hay que sí o sí trabajar, y lo otro la frustración, porque el emprendimiento es súper duro y es verdad que muchas veces uno dice, oye, esto como que quiero ir a la esponja, pero ya viene esa lucecita y hay que recordar el por qué se motiva, el por qué está. Y respondiendo un poco a lo que tú decías, María Fernanda, con respecto a cómo puesto atribuir a la, o sea, contribuir a la desigualdad, yo creo que lo primero es fuertemente el tema de la formalidad. Hay un estudio que salió a inicios de, no, mediados del año pasado, de la Fundación Chile Mujeres, que hacía un zoom en el mundo laboral y el tema de la informalidad de las mujeres que estaban emprendiendo. Y había un ámbito súper fuerte, y ahí tú dices, algo está pasando, eh, porque nos piden que criemos como si no trabajáramos y que trabajáramos como si no criemos, tanto en emprendimiento como en el sistema en sí. El sistema está hecho de esa manera. Y decía que muchas mujeres con hijos de 9 meses a 3 años estaban trabajando informales. Y eso significa que no iban a tener, no iban a generar una buena pensión, con todo lo que implica. Entonces, algo está pasando ahí, que o no las contratan, por ejemplo, o si se quieren emplear, o tampoco están los espacios. ¿Qué pasa cuando no tenemos las redes de apoyo? O sea, la pandemia nos dejó un vacío enorme. Entonces, creo que esto igual también no es un tema bien estructural, pero que incluye también a privados, al espacio público también, a generar estas redes de apoyo, no solo entre nosotras, siempre se habla mucho de networking entre nosotras, entre emprendedoras, pero también entre otras entidades. Yo creo que eso es fundamental para poder trabajar. Entonces, yo creo que esos espacios hay que generar para poder tener una Perfecto, mayor equidad. súper. Muchas gracias, Paula. No, Alejandra, sí, no, que yo creo que es importante. Yo creo que en cualquier ámbito, cuando tú tratas de analizar el posicionamiento de mujeres u hombres en determinados espacios económicos u otros, yo creo que siempre hay una doble dimensión, ¿no? Por una parte, por supuesto que están las cuestiones más individuales que tienen que ver con capacidades, habilidades, capacidad o decisión de entrenarse, ¿no? Frente a ciertas espacios o lugares o lo que sea que tú quieras insertarte. Pero también es importante considerar los marcos en los cuales esas capacidades pueden instalarse, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que eh, cualquier posibilidad de desarrollo que implique unas mejores condiciones para las mujeres en el ámbito, por ejemplo, ¿cierto?, del trabajo o específicamente en el ámbito del emprendimiento, requiere, en primer lugar, el reconocer cuáles son los puntos de partida. Y esos puntos de partida tienen que ver con las habilidades personales, por supuesto, y ahí las acciones tienen que estar puestas de manera muy fuerte en la capacitación, pero también las cuestiones estructurales. De hecho, la mayor parte de los eh, ámbitos, ¿no?, de intervención que implica generar acciones para la disminución de brechas parte necesariamente de un diagnóstico, ¿no? Entonces, a veces se dice, mira, no, si es que ya sabemos, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a hacer el diagnóstico? Pero resulta que no sabemos en profundidad. Entonces, cada vez que tú necesitas insertarte en un espacio, requieres un diagnóstico en torno a cómo en ese espacio las mujeres se desarrollan. Y es cierto que nosotros podemos generar una serie de elementos positivos en aquellas que logran el éxito, ¿no? Como recién mencionaba, ¿no, Katy? Que hay un éxito ahí y hay una serie de elementos de por qué llegan las que llegan, ¿no? Pero también es interesante decir que si en el mismo estudio que tú citabas, un 30% logra llegar, pero un 70% no logra llegar, si es que te entendí bien, ¿no?, a una posición de éxito,
¿Qué pasa con ese 70%? No podemos solo atribuirle a incapacidades personales, sino que ahí hay un proceso, ¿no? Yo creo que en este ámbito, como en otros, nosotros necesitamos mirar la situación como proceso. Yo creo que ahí hay un tema que es bien clave para la disminución de brechas en relación a las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando se trata de mirar la situación de las mujeres, el incorporar los estereotipos, los roles, es cierto, como dice Catherine, que a veces tú puedes caer en este discurso de la víctima, ¿no? Pero también es cierto que si tú no incorporas los elementos estructurales que dificultan el ingreso de las mujeres a esos espacios, tú estás desconociendo, ¿cierto?, realidades que te impiden desarrollar buenas estrategias. Entonces, cuestiones concretas, por ejemplo, cuando tú haces una capacitación, ¿cierto?, si tú no incorporas una guardería, vas a tener menos mujeres. Cuestiones súper sencillas, ¿no? O sea, tú, cuando haces una capacitación, si tú incorporas una guardería profesional, con alimentación para los niños y niñas, con juegos, etcétera, tú le permites a las mujeres un mayor acceso. Entonces, claro, eso es estereotipo, sí, porque las mujeres son madres y que se preocupan qué pasa con sus hijos y tienen que cumplir esos roles, pero a su vez también es estructural. ¿Por qué? Porque como organización que está haciendo la capacitación o como sociedad, estamos facilitando el tema de el cuidado de niños o niñas o personas que requieran cuidado especial para que estas mujeres se inserten. Ahora, ¿esto bien podría ser para varones? Sí, por supuesto, también podría ser para varones, si que hay varones que ese tema les dificulta entrar. Entonces yo creo que siempre hay que mirar los procesos con, o sea, la inserción de las mujeres en los espacios para la disminución de brechas como procesos que requieren miradas múltiples, desde las capacidades individuales a las cuestiones más estructurales, y por supuesto que eso implica reconocer. Yo creo que es peligroso cuando nosotros decimos, no, solo está dado en las capacidades y enfoquémonos en más recursos o en más capacitaciones o en cursos de liderazgo y nos olvidamos de la otra parte. No, no. Sí, yo siempre cito aquí a las economistas feministas, ¿no? No nos olvidemos que el trabajo productivo, desde el punto de vista de la organización económica general, el trabajo productivo es, como dice la Cristina Carrasco, la punta del iceberg. Y en la base del iceberg, lo que no se ve, están todos los labores que tienden, ¿cierto?, o que son fundamentales para la reproducción de la vida humana, ¿no? Entonces, esa parte nosotros no la podemos olvidar, porque si nos olvidamos, siempre nos va a ir quedando una pata coja en todas las actividades que desarrollemos. Muchas gracias, Alejandra. Tami, ¿tienes un comentario también? Sí, en la misma línea de lo que decía Alejandra, concuerdo completamente con ella, y por eso yo decía la importancia de entender y visibilizar, ¿cierto?, las limitaciones o restricciones estructurales que tenemos en la sociedad. Y algo que, y tal vez para poder responder la pregunta que nos habías hecho, Fernanda, en cuanto a como qué nos ha funcionado, por ejemplo, nosotros como descentralizadas, nosotros desde el año 2017 que trabajamos en programas con mujeres emprendedoras, y efectivamente tomamos en consideración lo que acaba de decir Alejandra. Nosotros nos dimos cuenta y teníamos como, incluso de repente considerábamos que podía ser contraproducente porque efectivamente decíamos, ya, vamos a hacer programas para mujeres emprendedoras. Si lo hacemos un fin de semana, sí o sí tenemos que considerar una guardería para que puedan llevar a sus hijas y a sus hijos. Pero ¿cómo hacemos para que eso no se vea que estamos reproduciendo roles o estereotipos de género, ¿cierto? Entonces ahí es cuando es tan importante lo que yo decía antes de entender el contexto y las restricciones o limitaciones, porque si no poníamos guardería porque pensábamos que estábamos reproduciendo roles o estereotipos de género, en la práctica esas mujeres igual no hubiesen llegado, porque la realidad, por lo menos en nuestro país, ¿cierto?, es que las mujeres ejercemos el doble de horas que los hombres en las tareas domésticas y de cuidados no remunerados. Más del 97% de las personas que ejercen cuidados no remunerados en nuestro país somos nosotras las mujeres. Entonces, si nosotras queremos tener más mujeres en el mundo laboral remunerado, tanto de forma independiente como dependiente, la única forma es entender efectivamente cuál es el contexto en el cual nos desenvolvemos y poder, desde un punto de vista estructural, pero también a través de herramientas, capacitaciones, etcétera, pero considerando las restricciones, cómo podemos habilitar los espacios para que eso funcione. Perfecto, muchas gracias, Tami.
Y pasando un poco también a el estado actual del emprendimiento, ¿cierto? Y cómo lo vemos hacia el futuro. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes en este momento sobre el emprendimiento actual? Y qué oportunidades ven también para el emprendimiento en el futuro, y específicamente el emprendimiento para las mujeres. Ahí lo dejo abierto también. La situación actual, cómo ven la situación actual del emprendimiento y cómo lo ven hacia el futuro. A mí me gustaría abordar ese tema. Yo soy súper optimista, ¿no? Optimista porque he visto los números desde hace muchos años. El GEM, por ejemplo, que el Global Entrepreneurship Monitor lleva trabajando sobre esto más de 20 años en Chile, y hemos visto un poco la tendencia, ¿no? Cuando juntas muchas fotos hacen una película. Así que pudimos ver un poco cómo van modificándose los datos. Así que yo soy una optimista de cómo veo que va cambiando el emprendimiento. Creo que más y más mujeres están aliando, asociando, metiéndose en algún tipo de red, buscando mentoras, hasta escuchando un podcast, lo que sea, para un poco ir motivándose, porque eso es lo que lo puede hacer cosas muy estructurales. Y ahí es donde yo pongo mi énfasis, no es porque vaya contra lo estructural o lo estructural no existe, no lo sé. Creo que lo que sí podemos modificar en el corto plazo y mediano plazo son nuestras estrategias de afrontamiento, ¿ya? ¿Qué actividades, qué tiempo, qué entendimiento le entregamos a nuestras tareas domésticas, familiares y remuneradas? Yo soy madre hace poco, ya tiene 9 meses y 5 dientes, digo, mi Teo, y he visto cómo ha cambiado mi día, ¿no? Yo antes trabajaba, ¿cuánto? 70 horas a la semana, ¿ya? Y ahora 20 y que mi jefa no me escuche. Y soy optimista con esa cifra, creo que la inflé, ¿ya? Pero soy capaz de escribir papers ahora en 3 días y no me demoro los 3 meses que me demoraba antes. Y creo que el foco que uno puede poner cuando tiene restricciones de tiempo, que son restricciones estructurales que aparecen en tu día a día, lo encuentro sumamente potenciadoras. Y aquí es donde uno puede hacer esos cambios, ¿cierto? Como ciertas presiones. Y acá estoy hablando de todo tipo de emprendedoras por oportunidad y por necesidad. También vimos con Rocío Ruiz Martínez, que se acaba de doctorar, estudiamos a mujeres emprendedoras que eran principalmente artesanas, ¿ya? Emprendedoras era un nombre que le quedaba quizás bastante grande. Eran artesanas que estaban asociadas a Prodemu, y vimos cómo ellas empezaban a postular a FOSIS, se aliaban, se asociaban, se espejaban la una con la otra, y eso también fue súper potente. Vimos que se ganaban premios, vimos que ellas podían subir de categoría, por decirlo así, y esas cosas se pueden. Y si nosotros pudiésemos cambiar el emprendimiento por necesidad y que este tenga características de emprendimiento por oportunidad, seríamos el país más rico del mundo, por decirlo tontamente, ¿no? Pero creo que hay un potencial enorme. Nada más diciendo yo creo en ti. Eso. ¿Ya? Y ahí con eso concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Katy. Paula. Sí, respondiendo también a lo que tú decías, María Fernanda, complementando un poco lo que decía Katy, en relación a cómo vemos cuál es el estado del arte del emprendimiento femenino actual. Yo creo que primero rescatar las instancias, por ejemplo, los premios, los fondos específicos que existen. Yo creo que eso es súper importante también, porque eso también motiva a que se conozcan lo que están desarrollando otras. Los espacios también para contar las historias en medios de comunicación que se vuelven cada vez más vitales, lo que están haciendo muchas también en esa línea, a nivel nacional, a nivel regional. Y también otro punto también del escenario actual que yo creo que hay que connotar es el tema del rol de la academia, que genera estas instancias, que está generando espacios. Yo creo que el desafío sí está en poder orientar a indicadores más regionales y pudiendo aterrizar eso también a indicadores que nos hablen de lo que pasa, por ejemplo, en la región del Biobío, en las distintas provincias,
pero que sea un foco, un zoom más regionalista, o más centrado en lo que en la realidad de nosotros y nosotras. Ahí Tami o Alejandra, no sé si quieren complementar. Sí, yo lo que quería decir es que yo creo que a mí me parece que hemos avanzado y que eso es importante porque se reconoce la actividad, ¿no? Ha tenido un estatus, ¿no? Ya se incorporan las cifras, se incorporan el discurso, los medios de comunicación, y además también, y esto me parece que es súper clave, se incorpora a partir de el aporte también que las mujeres emprendedoras están haciendo y un poco, ¿cierto? Lo que decía Paula, al desarrollo regional, local, pero también cómo esto aporta, ¿no?, al desarrollo económico nacional. Entonces, desde esa perspectiva, creo que en la medida en que más avanzamos en visibilizar ese trabajo, es relevante. Pero no solo en cuanto a visibilizarlo es que hay mujeres que hacen cosas, ¿no? Sino que subrayo un poco esta idea del aporte económico que hacen tanto a las economías familiares, pero también a las economías locales y nacionales. Y por otro lado, también creo que es importante, y ahí creo que hay una oportunidad que hay que fortalecer y desarrollar también mucho más, que es cómo la producción de conocimiento que se desarrolla, por ejemplo, al interior de las universidades, puede transformarse en un buen mecanismo para fortalecer los emprendimientos a través de la transferencia de tecnología. Yo creo que todavía estamos un poco ahí, quizás yo diría comenzando, ¿no? Hay experiencias, son importantes, pero yo creo que ahí hay un espacio de oportunidad no menor. Y que pasa no solo por la gran transferencia, ¿no?, de la investigación, no sé, científica que permite transformar X productos en otros, sino que también la transferencia de conocimiento que desde los centros de producción de conocimiento pueden darse a nivel de, por ejemplo, de estrategias de negocio, de capacidades personales, autoconfianza, etcétera. Eso también son elementos importantes, ¿no? No es solo la transferencia del conocimiento en términos de ciencia más producto más mercado, sino que también ciencia más empoderamiento, más cierto valor agregado finalmente a lo que tú haces. Entonces yo creo que ahí eso me parece que es relevante. Y lo otro elemento que también me parece que es relevante y es interesante, porque también yo creo que ahí hemos visto un avance, es cómo visibilizamos las redes de mujeres, ¿no? Las redes, ¿no? Yo creo que eso, la experiencia de todos ustedes, ¿no?, que están acá, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Cómo nosotras como mujeres mostramos lo que hacemos. Y si hay algo que también desde una perspectiva más de larga duración nosotros nos podemos dar cuenta, es que las mujeres logran afianzar trabajo cuando se potencian entre ellas, ¿no? Yo creo que aquí hay un elemento que es importante, y no solo bajo esta idea de que no somos capaces y vamos a poder si nos fortalecemos, no, sino que tiene que ver con el reconocernos en las otras, ¿no? Y además también en la capacidad para ir generando espacios de, como dicen las feministas, ¿no? Como decimos las feministas, de sororidad, potenciémonos, pero sobre todo en afidamento, ¿no? A mí me encanta ese concepto, yo siempre lo menciono, de las feministas italianas, porque yo creo que es clave, y para el caso del emprendimiento es fundamental, porque implica el traspaso de experiencia, ¿no? Es una especie de el afidamento lo que muestra o lo que busca es cómo vamos haciendo circular las sabidurías. Y yo creo que ahí hay un potencial enorme para las mujeres y los emprendimientos. Cómo transformamos las experiencias, y por eso el tema de las mentorías es tan relevante, ¿no? Cómo transformamos las experiencias de unas en un valor que me sirve para mi propio trabajo, ¿no? Y no es solo un traspaso vertical, yo sé y te enseño, sino que es una sabiduría que circula, ¿no? Y en ese sentido yo creo que las lógicas de los emprendimientos hoy día están avanzando un poco a reconocer esta idea de la circulación de saberes que permite efectivamente potenciar el trabajo y las capacidades de mujeres, pero también de hombres, ¿no? No es exclusivo de las mujeres, pero yo creo que las mujeres tienen por una experiencia histórica
hay un poder que las potencia, ¿no? Y que yo creo que hoy día están empezando a relevar. Perfecto, muchas gracias, Alejandra. ¿También querías comentar algo? Sí, solo tal vez para resumir todo lo que se ha dicho, efectivamente yo creo que en cuanto a los emprendimientos de mujeres, yo también soy muy optimista y principalmente lo veo en cuanto a los factores característicos, la visibilización, como bien comentó tanto la Paula como Alejandra, la importancia de visibilizar mujeres exitosas, mujeres líderes, que cómo lo han hecho, cómo lo han logrado, cuáles han sido sus caídas y que finalmente eso es un aprendizaje para toda otra mujer que quiera empezar a emprender. Lo segundo es la articulación. Por lo menos en la experiencia que nosotros tenemos, yo siempre digo que tal vez yo me crié en una generación donde escuchaba bastante de que las mujeres éramos muy competitivas entre nosotras mismas. Y me acuerdo haber crecido un poco como con ese mensaje. Y la verdad es que primero no solamente está completamente errada esa frase, sino que al final igual incluso la historia nos ha demostrado todo lo contrario. O sea, en todo el avance de los derechos de las mujeres, por dar solamente un ejemplo, tú te das cuenta que al final todo lo que se ha logrado y conquistado en cuanto a igualdad de género es precisamente porque las mujeres nos unimos y buscamos un objetivo en común. Entonces, particularmente si tú lo quieres también llevar al tema del emprendimiento y la articulación de mujeres, por lo menos la experiencia que nosotros tenemos trabajando con mujeres emprendedoras nos ha demostrado exactamente eso, o sea, la articulación, el compañerismo, esta sororidad que decía Alejandra, y al final nosotros nos llama mucho la atención porque muchos en programas hemos tenido emprendedoras que exactamente es el mismo rubro, que prestan el mismo servicio, que venden los mismos productos, y aún así, y uno dice, aún así, se apoyan en todo, en donde, cómo sacaron ciertos trámites, cómo los proveedores, o sea, se apoyan completamente en todo, aun cuando, entre comillas, siempre son competidoras en la venta de un servicio o de un producto. Y lo tercero, en cuanto a lo que también comentaba Paula de la visibilización, pero también con entidad regional o local. Nosotras por lo menos también nos interesa muchísimo y lo hemos visto, por ejemplo, trabajando con mujeres emprendedoras acá de la región del Biobío, que tampoco es lo mismo trabajar con emprendedoras de la provincia de Concepción que de provincia de Arauco, con provincia de Biobío, y esa visibilización y esa articulación además con mujeres, particularmente con una entidad territorial y local, también es sumamente importante y uno ve cómo eso apoya y encamina finalmente para que las mujeres tengan éxitos en su emprendimiento. Exacto, muchas gracias, Tami. Bueno, vamos a pasar ahora a algunas preguntas dirigidas a cada uno de nuestros 4 panelistas. Y parto contigo, Katy, con tu rol de mentora, ¿cierto? Que has tenido con emprendedoras también. Sabemos lo difícil que es encontrar mujeres mentoras. De hecho, nosotros mismos ahí en la red de mentores de la universidad existe un número mucho mayor de hombres que de mujeres que participan de la red. Más allá de que existen, ¿cierto? Mujeres que están preparadas y que tienen las características y la experiencia también para ser mentoras. ¿A qué factores hablamos, ¿cierto?, de estos factores estructurales, a qué factores, ya sea estructurales o culturales o de percepción, atribuyes este fenómeno? Y ¿crees que es más difícil también para las mujeres aceptar este rol de mentoras? Buenísima pregunta, gracias Fernanda. Mentoras, hay mujeres con las capacidades, como decías tú, y con la experiencia, no siempre con el interés y el tiempo para destinarlo. Entonces, hay mentoras que están ya activas y ellas están sobreexplotadas, ¿sí o no? Siempre las ves en todas las redes, están ellas mismas. O incluso las mujeres en los directorios, en todos los directorios, no sé si todos los directorios, pero mujeres que están a veces en 3 directorios. Pero bueno, se puede atraer a las mujeres a estas redes de mentoras aludiendo a quizás su historia personal, porque ellas sí han aprendido de otras y de otros, y a veces de libros y de gente que ya falleció y de sus familiares, en fin. Entonces se puede aludir a devolver la mano a la sociedad, y eso creo que agrega valor en la medida que esté alineado con sus valores personales. Si no, por mucho que tenga las capacidades y la experiencia y no tiene interés, ni está alineado con sus valores, ni con sus objetivos, o no es el ciclo para ella, no va a estar interesada. Pero sí creo que no es un rol difícil de aceptarse. Creo que también podríamos
hacérselo más fácil, quizás no reuniones semanales o de 1 hora y media, sino que formas también de que ella pueda conectarse con los emprendedores de una manera más corta, más concisa, eso, mantener las cosas de una manera más sencilla, y se le saca el mismo jugo, se le saca el mismo provecho. ¿Mm? Eso es mi opinión. Creo que hay, Perfecto. y hay que atraerlas aludiendo a devolver la mano. Claro. Claro, quizás hablando, ¿cierto? Hablamos de los roles que tienen las mujeres y en este caso aterrizar un poco más en la realidad de estos distintos roles que tienen las mujeres y también las mentorías, ¿cierto? Adecuarlas a esta realidad que existe, que tampoco podemos negar. Paso ahora con Paula, también con su rol de comunicadora, ¿cierto? En Empoderadas. Y sabemos que el hecho de dar la visibilidad a las mujeres que se desempeñan en estos cargos directivos y también de altos rangos empresariales sirve como fuerte de inspiración para otras mujeres, ¿cierto? Para poder replicar, y también para las niñas, ¿cierto? No solamente para mujeres, sino que niñas también, para que puedan ejercer estos roles similares, y hablamos mucho, ¿cierto? De el verse reflejada en otra mujer, entonces este tipo de actividades sirve mucho para inspirar y para motivar a otras mujeres. ¿Cómo logramos visibilizar, ¿cierto?, a estas mujeres en estos roles? ¿Y crees tú también que ha habido un avance en estos últimos años en diversificar las fuentes de información, de dónde recibimos esta inspiración y esta motivación de otras mujeres? Sí, mira, nosotros cuando partimos en el año 2018 partimos con una pregunta así súper clara. ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres expertas, las mujeres emprendedoras? Y fue una labor casi como de pedir, pero como buenas periodistas estamos entrenadas en el equipo para poder buscarlas. Y eso, y hasta el día de hoy, yo creo que con Paloma, que es parte del equipo, tratamos de ir viendo, y ahí es un fuerte tema en las redes sociales, de datos que nos contaron, de temas que hemos visto en fuentes o de otros lugares, o de repente breves noticias que vemos en los medios de comunicación. Entonces, sabemos que están ahí, pero hay que buscarlas. Y en ese sentido, yo creo que también ha sido súper positivo como hemos visto la interacción, ¿cierto? Yo creo que ya en estos 4 años llevamos más de 1000 historias de mujeres en las distintas plataformas, en podcasts, en redes sociales, en el portal de noticias, en la revista, y eso también ha sido súper bueno relevarlo. Y eso también yo creo que da cuenta de tener espacios para contar las voces de las mujeres. Con respecto a la situación actual, aquí lo tengo en proyecto global de monitoreo de medios de comunicación, que el último se hizo el 2020, que se realiza cada 5 años, o sea, ya en 2 años más debería considerarse, y que señalaba que se ha llegado a un punto de representación de mujeres en los medios de comunicación de un 25%, ¿ya? Pero se subió un punto en los últimos 10 años. Y nuevamente sí encontramos más voces de mujeres expertas, y quiero tomar un punto que decía Caterina, que son siempre, o sea, súper positivo que estén siempre las mismas, pero también pasa que muchas veces los medios de comunicación no tenemos las fuentes, y a nosotros nos ha pasado también que no solo cumplimos el rol de medio de comunicación, sino que también de conectar. Y nos ha pasado con muchos colegas que nos han dicho, oye, ¿sabes qué? ¿Tienes alguna fuente específica? Sí, esto tenemos. Por eso estamos trabajando con el equipo en poder generar una fuente una base de datos de mujeres expertas o de fuentes, así como lo hizo el Diario Financiero, por ejemplo, que es súper positivo, que tú postulas, etcétera, pero también contar un poco las fuentes de mujeres que tenemos, las actividades centrales, y creo que eso también va de la mano de otro tema, de generando la conciencia en otros colegas periodistas, en que también hay fuentes de mujeres, pero ahí también el tema es hacérselo un poco más fácil, porque nosotros no hacemos periodismo de investigación, hacemos un tipo de periodismo que se llama periodismo de profundidad o de perfiles humanos, y en esa línea nosotros nos adaptamos, por ejemplo, como medio de comunicación a nuestras fuentes. Eso significa que sabemos que hay horarios que son más fáciles en las tardes, que es más fácil, o sea, imposible a la hora de almuerzo, nunca vamos a hacer una entrevista en ese horario, pero porque es una comunicación con perspectiva de género. Entonces, en esa línea, para poder visibilizar, es súper claro eso. Y también siempre la recomendación es súper importante. ¿Por qué? Porque están estos espacios de que la corresponsabilidad es un desafío importante. Bueno, de hecho, Tami a la tarde tiene, ahí paso el dato, una masterclass que va a dar sobre corresponsabilidad y cuidado, que también yo creo que es un tema subyacente a todo lo que hemos conversado. Entonces, gracias, hija. Tengo mi chiquita que me da un cabecito. Ya, con el papá. Hablando de corresponsabilidad. Entonces, yo creo que esos espacios son súper importantes poder generarlo. O sea,
la comunicación, el contacto. Nosotros ahora estamos creando una red de mujeres periodistas del sur con otras colegas a partir de lo que vemos, contándonos los datos, pero yo creo que eso es central, o sea, la conexión, la corresponsabilidad, educarnos entre nosotros, construir, creo que eso es súper, súper importante para poder generar esta visibilización. Y nosotros tenemos un eslogan claro porque muchas veces nos ha pasado que dicen, oye, así como súper agradecida por la historia y nosotros somos las agradecidos porque nos están dando la posibilidad uno, darnos espacio, darnos su tiempo. Y nosotros tenemos esto que siempre hemos dicho, que todas tienen una historia que contar, todas son empoderadas, todas tienen algo que decir. Me dicen, pero es que nuestro emprendimiento es chiquitito, es que nuestro emprendimiento es acá. O de repente nos han dicho, ¿saben qué? Me ha servido, por ejemplo, para darme a conocer, me ha servido para postular a fondo, yo no sé, me han visto. Entonces, cuando tú dices, me han visto, o sea, estoy acá en esto, yo creo que eso es central, porque significa que, o sea, todas tienen una voz. Entonces, eso yo creo que es preponderarte, relevarlo. Súper. Perfecto, muchas gracias, Paula. Tami, también continuamos contigo en tu rol el rol que cumples en Descentralizada, y sabemos que una de las principales dificultades, ¿cierto?, en las que nos enfrentamos las mujeres es la dificultad que tenemos para romper estos estereotipos, ¿cierto?, que influyen en la evaluación y la percepción de nuestras capacidades y nuestras competencias en el ámbito laboral específicamente. ¿Cómo trabajamos y cómo educamos a las organizaciones para no reproducir estos estereotipos y no limitar, ¿cierto?, a las trabajadoras a la hora de acceder a estos puestos que tienen una mayor responsabilidad dentro de las empresas? Voy a partir diciendo que si tuviese la respuesta clara, estaríamos mucho mejor. Pero, a ver, por lo menos la experiencia que nosotros tenemos trabajando en Descentralizadas, principalmente a través de dos áreas, de programas, por ejemplo, particularmente con mujeres emprendedoras, pero también asesorando efectivamente a organizaciones para implementar buenas prácticas de igualdad de género. Entonces, en cuanto a lo primero, cuando uno trabaja con mujeres emprendedoras, por lo menos nuestros programas, siempre nos preocupamos mucho y es algo que ya hemos venido reflexionando en este panel sobre la importancia de que no solamente se entreguen herramientas, que sea una capacitación, voy a decir entre comillas, ¿cierto?, de habilidades duras, sino que nosotros tenemos todo un primer módulo que efectivamente habla sobre liderazgo con perspectiva de género, que habla de comunicación efectiva, que habla de autoestima, que reflexionamos sobre los roles y los estereotipos de género, y que después de pasar por varios talleres en cuanto a ese módulo, comenzamos precisamente con todo lo que es el traspaso de herramientas efectivas para el emprendimiento, la innovación, etc. Entonces, eso en cuanto como el trabajo que nosotros hacemos con mujeres emprendedoras. Y respecto de las organizaciones, yo te diré que lo principal que nosotros hacemos como para poder empezar a instalar estas temáticas es primero sensibilizar y generar conciencia sobre cómo los roles y los estereotipos de género afectan no solamente para la inserción laboral de las mujeres, sino que también para la permanencia de las mujeres y la división sexual del trabajo. Y no solamente a través de talleres de sensibilización y concientización, sino que lo otro que también hacemos que es súper relevante es generar mecanismos concretos para que no hayan sesgos de género al momento de la inserción laboral de las mujeres. Porque, por ejemplo, muchas veces lo vemos que, incluso decimos con muy buena intención, organizaciones buscan, por ejemplo, lo que hablamos de promover políticas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Pero nos damos cuenta que esas políticas están abocadas exclusivamente a mujeres. ¿Y qué pasa con los hombres trabajadores que son padres, cierto? Cómo al final promovemos que el hombre padre trabajador también pueda conciliar su vida laboral y familiar y que por lo tanto pueda promover la corresponsabilidad dentro del hogar. Entonces, pero nos damos cuenta, y con esto termino, nos damos cuenta que aun cuando hacemos talleres de sensibilización y de concientización, hay mucha resistencia igual, porque es un tema que genera mucha resistencia. Entonces, una estrategia que nosotras hacemos en cuanto a trabajar con organizaciones es mostrar también cuáles son los beneficios que trae implementar políticas de buenas prácticas de igualdad de género en las organizaciones. O sea, no solamente porque es un tema de derechos humanos, no solamente porque es un tema de justicia, ¿cierto? Hablar de darle las mismas oportunidades a la mitad de la población que somos nosotras las mujeres, sino que también cuáles son los números concretos que para las organizaciones muchas veces también les interesa, ¿cierto? Cómo esto beneficia a la organización desde un punto de vista de la productividad, de la rentabilidad, del clima laboral.
que efectivamente cualquier estudio que tú analices de la inserción y la diversidad dentro de una organización, finalmente a mayor diversidad y mayores mujeres en cargos de liderazgo, esto aumenta la rentabilidad, la productividad y el clima laboral. Entonces, también abocamos mucho a cuáles son los beneficios que trae para la organización finalmente preocuparse sobre esta temática. Perfecto. Muchas gracias, Tami. Y Alejandra, continuamos contigo. Sabemos que el proyecto Niñas de Género tiene como misión principal poder avanzar hacia la disminución de brechas, la brecha de género, ¿cierto?, en educación superior, a través de distintas estrategias que permiten mejorar estas condiciones y generar también oportunidades para hacer más y mejor ciencia al interior de la universidad. En este caso, ¿qué acciones consideras más efectivas a la hora de fomentar esta participación equitativa? La participación equitativa de mujeres me refiero en este ámbito, y también cuáles son las instancias que existen para las académicas del plantel para que puedan interactuar en torno a cómo avanzar en esta disminución de las brechas. Bueno, yo creo que lo primero es decir que el mundo académico no está ajeno a lo que vive la realidad del país, ¿no? Es decir, que la presencia de mujeres es menor, que está concentrada, por ejemplo, en las trayectorias académicas, no solo en la Universidad de Concepción, sino que en general en todo el sistema, ¿no?, de educación superior a nivel nacional, está concentrada en las jerarquías más bajas, y que acceder a las mayores jerarquías está, la brecha aumenta, ¿no? Es como el típico gráfico de tijera que a nivel de asociadas tú tienes muy juntos hombres y mujeres, pero en la medida que avanzas a asociados y a titulares, se te abre mucha la brecha. Entonces eso es lo primero. Y lo segundo es que el mundo académico, además, no nos olvidemos, también se nutre de este concepto del prestigio, ¿no? Lo que produce el conocimiento desde la universidad es un bien de prestigio. Y eso pasa por, el prestigio se instala como una cuestión basada en la productividad. O sea, nosotros nos miden por cuán productivas somos en relación a paper, ¿no?, ciertos proyectos, etc. Entonces, obviamente que en esa lógica, la posibilidad que las mujeres tienen de desarrollar carreras exitosas en bajo la idea de la productividad es menor que la de los hombres por las razones que ya hemos mencionado, ¿no? Y finalmente es como nosotros siempre decimos a los colegas, estos colegas, que hay varones que son maravillosos en términos de lo que la universidad espera de ellos y súper productivos, ¿no?, y producen muchos papers al año. Entonces la pregunta que uno podría hacerle a estos colegas es, bueno, ¿cuántas horas dedicaste tú al trabajo de cuidado que, cierto, te posibilitaron tener más horas dedicadas a la producción académica? O también nosotros tenemos en términos de relatos, ¿no?, colegas que dicen, mira, no, si en las vacaciones yo escribí 2 libros, o el fin de semana estuve todo el fin de semana trabajando, claro, pero después tú trabajas con talleres de académicas y te dicen eso es imposible, ¿no?, porque esas horas hay que dedicarlas a las horas de cuidado. Entonces, bajo esa lógica, o partiendo de esa lógica, es que una de las primeras cuestiones que a nosotros nos ha parecido fundamental en el proyecto INES es visibilizar la diferencia que hay en la producción de conocimiento de hombres y mujeres. Es necesario mostrar esa diferencia, ¿no? Es necesario mostrar esas brechas y cómo los elementos estructurales inciden también en la mayor o menor productividad. Y además también en esa visibilidad, no solo desde un punto de vista negativo, no decir, pucha, tenemos más dificultades, porque eso lo sabemos, sino que también en mostrar a aquellas que logran también destacar, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho campañas para visibilizar a las mujeres que producen conocimiento en las distintas facultades, en las distintas disciplinas. Y eso a nosotros nos ha llamado la atención, que en este ejercicio de visibilizar hay mucha respuesta como muy positiva de las mujeres, de las académicas, pero en un sentido muy afectivo, muy desde la subjetividad, ¿no? Hemos tenido, no sé, discursos como, hoy gracias por mostrar lo que hacemos, ¿no? Nunca me habían reconocido.
Y no se trata de aquí de dar premios, de decir, esta es la mujer más productiva, está en el top 1. No, para el 8 de marzo nosotros simplemente hicimos una muestra de todas las académicas que tenían proyectos de investigación con financiamiento externo y que tenían publicaciones asociadas. Nada, no hicimos un ranking, las más productivas, no, todas las mujeres que tenían, reunían esas dos condiciones. Y eso tuvo un impacto tan importante porque incluso desde lo positivo, gracias por reconocerme, como también las que nos han reclamado, ¿no? Decir, pucha, pero yo tenía un proyecto y no me pusieron, ¿no? De alguna manera todas querían estar, porque hay muchas que producen conocimiento en la universidad desde distintas instancias. Entonces, yo creo que una de las primeras acciones que ha sido clave es visibilizar el trabajo que hacen las mujeres. Otro elemento que yo creo que también ha sido súper importante y que en el cual estamos ahora trabajando y esperamos ya en, digamos, los próximos meses mostrar el producto concreto, que es a partir del diagnóstico que hicimos con académicas y académicos de las distintas facultades de la universidad, es reconocer las buenas prácticas, ¿cierto?, para potenciar el trabajo de las mujeres, ¿no?, y de las académicas en particular. Y en ese sentido es cómo nosotros incorporamos una perspectiva de género en la producción de conocimientos ha sido muy relevante. Y que por supuesto hay toda una mirada más epistemológica y que sí es interesante y yo creo que vamos a avanzar hacia profundizar ese aspecto, pero también en las prácticas. Y es ahí donde nosotros hemos relevado más la información hasta ahora. Las prácticas cotidianas en la producción de conocimiento tienen brechas de género también, ¿no? ¿Cómo distribuimos el trabajo al interior de los equipos de investigación? ¿Cómo nos organizamos al momento de organizar el paper? ¿Cómo, cierto, potenciamos más o menos el trabajo de las estudiantes, por ejemplo, de posgrado versus los estudiantes, los varones, ¿no? Cómo también nosotros pensamos en las dificultades más estructurales que podamos tener, ¿cierto? Las mujeres, por ejemplo, en etapa de maternidad o que tienen labores de cuidado al momento de distribuir tareas. Entonces, esas cuestiones que parecía ser que para la academia no eran cuestiones invisibles, porque bueno, todas éramos mujeres más o menos exitosas, porque éramos académicas, ¿cierto?, dentro de una universidad tan prestigiosa como es la Universidad de Concepción, pero en realidad detrás de eso hay la mayor parte de las mujeres que nosotros hemos trabajado del mundo académico, unas super top, así en términos productivos, otras medianas, otras más o menos, ¿cierto?, en términos de productividad, todas tienen un relato detrás que nos muestra que efectivamente las que son más o menos, lo digo entre comillas, es porque han tenido más dificultades, no por sus capacidades, o porque han optado por una trayectoria más vinculada a reproducir de alguna manera labores de cuidado al interior de la universidad, como son más jefas de carrera, le dedican más tiempo a los estudiantes, etc. Y por último, yo creo que otra de las cuestiones que para nosotros también es fundamental y que es uno de los ejes del proyecto Inés, es la acción afirmativa. Nosotros creemos que el reconocer las dificultades estructurales obliga a pensar a las instituciones, ya sea la universidad, la empresa, ¿no? Un poco lo que decía Tami recién en relación a la empresa, nos obliga a pensar que debemos generar mecanismos que nos permitan equiparar la cancha, ¿no? Yo siempre doy este ejemplo gráfico de cuando tú vas a comer y la mesa está coja, ¿no?, para pensar en los temas de acción afirmativa. ¿Qué hace? ¿No? Lo que tú haces siempre, o lo lógico, es que tú la apuntalas, ¿no? Vas a un local a comer algo y la mesa está coja, llega la persona que te atiende y le pone una servilleta, un palito, lo que sea, y te la nivela. ¿Solucionaste el problema de fondo de que la mesa está o mal hecha o el piso está desnivelado? No. ¿Pudiste comer mejor? Sí. Y eso son las políticas de acción afirmativa. No necesariamente resuelven el problema de estructural, de fondo, pero te ayudan a que caminemos por un camino, ¿no?, que permita efectivamente avanzar a la disminución de brecha. Y por lo tanto, claro, la mesa con este soporte no resuelve el problema, pero a la larga te muestra que hay un problema y que es necesario, ¿cierto?, abordarlo de manera estructural, pero
mientras tú estás generando las condiciones para resolver el problema estructural, tú permites que podamos avanzar de manera más equitativa. Entonces, las políticas de acción afirmativa han sido fundamentales. Nosotros abrimos, así en lo concreto, un concurso para investigadoras, o sea, estamos favoreciendo la investigación de mujeres, pero también la acción afirmativa no solo es de entrada en los concursos, es decir, este concurso es solo para mujeres científicas, sino que también la acción afirmativa está dentro de los procesos para la asignación de estos proyectos. ¿Por qué? Porque en la evaluación, por ejemplo, curricular de las académicas que postulan, nosotros bonificamos puntaje para poder hacerlas más competitivas frente al resto a aquellas que han tenido dificultades, ¿cierto?, asociadas, por ejemplo, a labores de cuidado. Entonces decimos, claro, si una mujer en los últimos 10 años ha tenido 2 hijos o hijas, además, o cuida a su madre o a su padre enfermo, obviamente que su nivel de productividad no puede ser comparado con aquella que no ha tenido ninguna de esas labores adicionales. Entonces lo que nosotros hacemos es, le ponemos el soporte, ¿no? Es como el equivalente de ponerle el soporte a la pata a la mesa coja. Lo que hacemos es, le ponemos ese soporte y ese soporte es que bonificamos el puntaje curricular para que, ¿cierto?, pueda subir su puntaje curricular y competir, porque las capacidades en términos de la... Muchas veces los proyectos se caen cuando tú postulas, no porque el proyecto no sea lo suficientemente bueno, sino porque cuando tú le pones la evaluación curricular al lado, y si tú tienes menos productividad, tu puntaje tiende a bajar. Entonces lo que nosotros hemos hecho con estas políticas de acción afirmativa es poder equiparar la cancha para que las mujeres puedan, ¿cierto?, obtener recursos cuando los proyectos son tan buenos como aquellas que tienen más productividad. Y por supuesto que la universidad como institución ha avanzado. Nosotros tenemos una política de género, ¿cierto?, que se aprobó el año pasado y hemos avanzado mucho por lo menos en concientizar de la necesidad de avanzar hacia ambientes libres de violencia. Todavía queda mucho por hacer, pero yo creo que estas instancias como los INE, las direcciones de género, ¿cierto?, etcétera, son espacios institucionales fundamentales para visibilizar por una parte y para generar acciones para disminuir brechas. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Bueno, estamos ya llegando al fin de este panel de conversación. Sé que hay una pregunta en el chat, pero antes de eso le voy a dar un minutito a Tami también para que pueda darnos sus reflexiones finales ahí en un minuto, y porque sé que se tiene que retirar, así que por eso, Tami, si nos puedes dar un minutito y tus comentarios finales sobre el panel. Sí, gracias. Disculpen que tengo que ir a buscar a mis peques al colegio. Bueno, primero agradezco la invitación. Creo que estos espacios y la reflexión que se generó son sumamente necesarios y lo demostró ahora, ¿cierto?, con las conclusiones que hemos llegado para seguir impulsando algo que finalmente es tan básico, pero todavía vemos una brecha tan grande, que es la participación laboral de las mujeres. Particularmente en este caso, lo que ustedes están haciendo con conectadas en el emprendimiento de mujeres, en el rubro principalmente tecnológico, ¿cierto? Me parece que es fundamental. Así que la felicito además particularmente en CODEC por esta iniciativa, y agradecer también a las otras panelistas, porque siempre las distintas visiones, independiente que igual se entrelazan nuestros caminos o áreas de expertise, siempre es un espacio, por lo menos para mí, para el aprendizaje y para finalmente seguir generando estas redes, que como decíamos antes, ¿cierto?, es una de las cosas principales que nos impulsa y nos ha permitido a nosotras las mujeres para seguir conquistando espacios que nos merecemos, pero que históricamente se nos han dejado de lado. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Tami, por tu tiempo también y por tus reflexiones y comentarios realizados acá en este panel. Muchas gracias, que estés súper bien. Vamos a pasar también a la pregunta que está en el chat, que es para Katy. Así que, Katy, aprovechando ahí la pregunta también para que nos puedas entregar tus reflexiones finales y comentarios. La pregunta dice que, bueno, ¿el propósito de la vida de las emprendedoras influye en el propósito de sus emprendimientos como tal? Chan, chan. Bueno, muchas gracias, buena pregunta. Tenemos 2 estudios respecto a eso. El primero sobre reemprendimiento. Bien, estudiamos a mujeres en Chile de perfiles de mujeres motivadas por oportunidades, motivadas por la necesidad. Todas ellas, o sea, el perfil que buscamos fue, o sea, que hubiesen fracasado, es decir,
fracaso emprendedor, para entendernos bien, es cesar la actividad emprendedora. Eso es fracaso emprendedor. Suena con tremenda connotación negativa, pero eso. Entonces queríamos conocer a quienes habían cerrado su emprendimiento y luego reemprendido, bien, vuelto a emprender. Y entonces, para que ellas reflexionaran sobre su pasado y nos contaran qué había sucedido. Y nos dimos cuenta que 70% de ellas que había fracasado lo hacía incluso teniendo éxito financiero, o sea, que su negocio estaba exitoso financieramente y eso nos llamó mucho la atención. Y en realidad nos dimos cuenta que muchas de las mujeres emprendía porque quería conciliar trabajo y familia, ¿ok? Las mompreneurs, que digo yo. Entonces ellas tenían, por ejemplo, un negocio de abarrotes, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no recuerdo todos los ejemplos, pero este siempre me llamó mucho la atención. Entonces ella encontró robo hormiga, ¿ya? Tenía un empleado que iba robando de a poquito, de a poquito, de a poquito, pero su hijo a la vez le estaba viendo mal en el colegio, estaba a punto de repetir. Ella atribuyó, o al menos nos daba como razón, este robo hormiga, y que por eso ella cerró su negocio, pero la razón subyacente, que al menos en estudios cualitativos se puede un poco revisar eso, ¿no? Era este cuidado extra que necesitaba, o se sentía ella que necesitaba dar a su hijo que no le estaba yendo tan bien en el colegio. Entonces, ahí notamos que si tu intención para emprender está dado, o tu motivación para emprender está dado por la conciliación trabajo-familia, y tú no lo logras, el emprendimiento fracasa, tú lo cierras. Tú necesitas tener esa sensación de conciliación leve, al menos, porque es un ideal, ¿no? Es una trampa un poco del lenguaje. Así que en ese sentido sí creo que el propósito está conectado, el propósito de vida está conectado en ese sentido con el emprendimiento. Y el segundo estudio que hicimos lo llevamos a cabo con el profesor Manuel Méndez y con la profesora Adela Vélez en Colombia, con muestras de colombianos, peruanos y chilenos, emprendedores y emprendedoras sociales, ¿ya? Y nos dimos cuenta que durante el COVID los emprendedores sociales sacrificaban su beneficio económico con tal de mantener el foco en lo social. Por ejemplo, lo hacían de distintas formas. Por ejemplo, uno era darse un sueldo ético, o sea, si bien tenían grandes, por ejemplo, beneficios por un aumento en la demanda, un boom en la demanda de los productos de delivery las primeras semanas de la pandemia, él, en ese caso, claro, prefería ponerse un sueldo ético porque le hacía ruido, le molestaba esto de tener mucho beneficio. Ese es un ejemplo. Y bueno, en fin, creo que de todas maneras en este caso la propuesta de valor, ¿cierto? Se acomoda a, bueno, otro caso de la propuesta de valor que se acomodaba era específicamente, no, para mantener al final un producto que, por ejemplo, aunque fuese más caro, entregar un packaging más eco, si la persona encontraba que eso se alineaba con sus valores, lo iba a hacer. Y eso también había una pérdida de beneficio económico. Y ese es el trade-off en el que se encuentran. Así que yo creo que de todas maneras los valores personales están asociados al emprendimiento, como cualquier otra actividad, ¿ya? Así que en este caso, ellas y ellos hacen estos sacrificios. Esa es mi respuesta con estos dos estudios. Súper. Gracias, Fernanda. Muchas gracias a ti, Katy. Paula, también si nos quieres entregar tus reflexiones finales ya del panel. Bueno, yo creo que lo que dijo Catherine con respecto al éxito financiero es como que también la persona busca el éxito financiero, pero también el éxito familiar. Entonces es difícil y yo creo que en esa línea hay mucho que trabajar. Y sobre todo, yo de aquí no tengo tres cosas o dos cosas que son clave, que yo creo que lo primero es dejar de lado la culpa
porque a mí me pasó lo contrario, que yo empecé a emprender en mi caso, porque descubrí que era mi propósito de vida, descubrí que a mí siempre me ha gustado mucho el tema social, el tema de equidad de género. Yo me especialicé siempre en reporte de sostenibilidad, trabajé en esa empresa, vinculada a la comunicación corporativa, vinculada siempre a temas sociales del área infancia, más cuando fui mamá, aún más en todo eso. Y llegué al tema de equidad de género de refilón por una situación familiar que me hizo darme cuenta que lo mal, por ejemplo, que le pasaban las mamás cuidadoras en el hospital. Aunque cuando una de mis hijas tuvo un tema de accidente de tránsito y tuvo que estar en el hospital regional y estuvimos así súper ahí y nos dimos cuenta que había muchas mujeres súper power. Y, en todo este camino de transitar, me di cuenta que hay muchas voces internas y externas. Y lo principal es dejar de sentir culpa. Y en mi caso, como yo les comentaba, yo descubrí que este era como mi Ikigai, mi propósito, y dije, ya, de aquí estoy, y no me salgo, y voy, y ya significaba harto sacrificio, pero hartas pasiones también, y también hartos logros. Lo otro también es que yo creo que hay que desmitificar que somos mujeres pulpo, eh, no podemos con todo a la vez. Yo tengo 3 hijos, y es como que de repente el otro día veía un reel que decía, cuando eres mamá de 3 hijos, y salía un personaje de una película de los dinosaurios, que no recuerdo este nombre, pero salía como tratando de lidiar con 3 dinosaurios. Y muchas veces me pasa así como, oigan, les digo a los niños, no puedo con todo a la vez, de a uno. A ver, de uno, ¿qué necesitas tú? Que tú también, tú también. Y imagínate con eso cuando de repente te suena el WhatsApp o de repente cuando tienes que contestar muchos correos y me dices, ay, ¿qué es lo que hago hoy día? ¿De dónde? No, no somos mujeres pulpo. Y ahí me ha funcionado el tema de hacer estas famosas cositas de decir cuál es lo urgente, cuál es lo prioritario y qué es lo que puedo hacer después. Entonces, el paso a paso es súper importante. Y lo otro, yo creo que también en el tema de emprender la salud mental femenina, y para quienes son madres por opción, también es clave. Y, y, y eso es vital. Yo creo que eso también se conjuga con varios aspectos. Y lo otro también es recurrir a otras. Yo creo que conectar con otras, o sea, como está muy bien puesto el nombre de esta iniciativa que tienen ustedes, conectar para poder impulsarse. Yo creo que eso es vital. Y, así como somos súper buenas para conseguir la cartulina a las 12 de la noche o a las 9 de la noche cuando le falta al hijo, a la hija o a la hija, también, si podemos hacer eso, que a veces hemos conseguido lo imposible a altas horas de la noche, para nuestras hijas e hijos o con quienes tengamos nuestro cuidado, podemos hacerlo por nosotras. Yo creo que eso es como esencial. Somos muy buenas para conectar a otros, pero cuando somos nosotras, no nos prestamos ropa. Entonces, yo creo que ese es mi mensaje. Creo que no hay un solo camino en emprender, no hay un solo camino en esto, en conectar. Ha sido un aprendizaje continuo, pero sí el mensaje es que crean en su voz interna para poder proyectarse. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Paula. Y Alejandro, también te damos un minuto para que puedas darnos tus reflexiones finales. Bueno, primero decir que siempre en estas instancias, un poco creo que lo decía Tami también, son espacios súper ricos de aprendizaje, ¿no? Tanto en el diálogo que podamos tener con otras, como también la posibilidad de que quienes asistan también tengan ese propio proceso, ¿no? De pensar en las experiencias y cómo esto me puede servir. Me parece súper importante el relevar el trabajo que las mujeres están haciendo en distintas instancias y cómo también la posibilidad de generar articulación de alianza entre mujeres fortalece el trabajo y nos conecta, ¿no? Yo también siempre he encontrado que el nombre, ¿no? de la experiencia que ustedes están levantando de conectar es un nombre que tiene una potencia en sí mismo, ¿no? Nos conecta entre nosotras, pero también conecta con los entornos, etc. Entonces a mí me parece que es fundamental. Y mirado también desde la perspectiva de la universidad y de cómo nosotros como institución, ¿cierto? Por una parte formadora, pero también y dándole y subrayando, ¿no? Como una institución que produce conocimiento que tiene que ser transmitido a la sociedad y que puede transformarse a su vez en espacios de desarrollo tanto local, regional como nacional, me parece que es fundamental el poder generar instancias de, por una parte, de diálogo para conocer las experiencias, pero también para ir mostrando, ¿no? La diversidad que existe al interior de la universidad
y la diversidad también de opciones que podemos ir generando entre mujeres para aportar. Yo creo que hay una cuestión que es súper interesante que nosotros hemos ido recuperando en el trabajo que hemos hecho con mujeres académicas, es que finalmente en muchas o en casi la mayoría de ellas hay un sentido de aporte, ¿no? O sea, lo que yo hago tiene que aportar. Y aquí hay un elemento que es clave, porque a veces en esta lógica de que lo que yo tengo que hacer es aportar, a veces las mujeres sienten que el trabajo que ellas están haciendo no es tan importante, no es tan significativo. Y yo creo que ahí la labor de las distintas instancias de la universidad es mostrar cómo el trabajo pequeño, grande, individual, colectivo, etcétera, todo ese trabajo aporta. Y instancias como esta, ¿cierto?, nos muestran que es importante avanzar, aún en las dificultades. El mundo académico, vuelvo a reforzar esta idea que dije antes, a veces las académicas creen que estas cosas que aparecen en otros lados no nos pasan a nosotras o no nos pueden pasar a nosotras. La violencia, por ejemplo, hacia las mujeres no, pasa afuera, pero no pasa adentro. El abuso, el acoso más característico, a veces sí, a veces no, pero a veces hay mucha violencia simbólica, ¿no? Entonces yo creo que hay que visibilizarla también, y en la medida en que las mujeres encuentran en otras mujeres un espacio de diálogo, también me posibilita darme cuenta de que esto no corresponde, de que no es legítimo que yo lo acepte o que lo haya aceptado durante tanto tiempo, y que yo puedo, ¿cierto?, levantar la voz y defenderme colectivamente. Yo creo que esas son cuestiones importantes, y los aprendizajes, y la otra cuestión que a mí también me parece que es importante, que es cómo relevamos la circulación de saberes múltiples. Y ahí la universidad tenemos que hacer un trabajo todavía profundo de mostrar y reconocer que el saber no es solo el conocimiento científico producido hacia adentro, sino que los saberes también son las formas particulares o colectivas en que otras y otros, ¿cierto?, han resuelto problemas hacia afuera. Entonces yo creo que en eso estamos, en cómo circulamos estos saberes y en cómo nos potenciamos entre todos, y creo que espacios, vuelvo a insistir, espacios como estos son fundamentales para ir avanzando en ese camino. Perfecto, muchas gracias, Alejandra. Bueno, y con esto ya estamos dando por finalizado este panel de conversación. Le agradezco profundamente a las 4 panelistas que nos acompañaron, a Tami, a Katy, a Alejandra y a Paula también, por el tiempo, ¿cierto?, por compartir sus experiencias. Sabemos que existe mucho por hacer aún, pero existen iniciativas, ¿cierto?, que están promoviendo el impulsar el emprendimiento femenino, como lo es Conectadas y como son otros proyectos también que se están desarrollando dentro de la universidad. Así que les agradezco nuevamente a nuestras 4 panelistas, y también les agradezco a nuestros asistentes, nuestras y nuestros asistentes que nos acompañaron el día de hoy. Esperamos también que haya sido una hora y media provechosa, y también que hayan podido aprender harto de estas 4 panelistas que nos acompañaron. ¿Ya? Muchas gracias a todos y todas, que estén súper bien, y nos estamos viendo. Chao, chao.